Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nos da mucho gusto estar en Hermosillo, en Sonora, en este día histórico, porque un día como hoy, en 1913, nació el Ejército Mexicano. Estamos conmemorando 108 años de la fundación de nuestro ejército. Surge de las entrañas del pueblo y se ha mantenido de esa forma. El soldado es pueblo uniformado. Desde la tropa hasta oficiales son pueblo. Cuando me tocó seleccionar al secretario de la Defensa, llevé a cabo una investigación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es muy importante estarlo recordando. Hice una investigación con ayuda de varios actores de adentro y de afuera del ejército. Y tuve en mis manos todos los expedientes de los 26 generales de división. Y una característica, algo que me llamó mucho la atención, es que todos los generales de división venían de familias de el campo, familias de las ciudades, hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, hijos de militares. Pueblo. Estoy hablando de los generales de división. Ese es nuestro ejército. No es un ejército elitista, no es un ejército oligárquico de oficiales millonarios que forman parte de los grupos de intereses creados de nuestro país. Nada más pensemos en que hay alrededor de 70,000 elementos en la Secretaría de Marina, más de 320,000 en la Secretaría de la Defensa, alrededor de 400,000 elementos. Soldados, marinos y toda esa fuerza, esos 400,000 elementos no se podían utilizar para las tareas de seguridad pública. Pero estamos hablando solo de lo cuantitativo. No podíamos contar con la experiencia de años de estas dos importantes instituciones. Todo lo que aportan en cuanto a profesionalismo, en cuanto a disciplina,
en cuanto a labores sociales de apoyo a la población. Por eso fue muy bueno el que se aprobara desde el inicio de nuestro gobierno esta reforma y así, con el apoyo de estas dos instituciones, se empezó a constituir la Guardia Nacional. Llevamos apenas año y medio desde que inició la construcción de la Guardia Nacional, pero es evidente que se ha avanzado mucho. La Policía Federal en su mejor momento llegó a contar con 40,000 elementos y en realidad la mitad eran operativos, la otra mitad era personal administrativo. 20,000 elementos para la seguridad pública en el país. Ahora la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos operativos, 5 veces más en año y medio. La antigua Policía Federal no llegó a tener cuarteles en toda su existencia. Ahora ya son cerca de 150 cuarteles como este en todo el país. Y el año próximo 240 en total. Era lamentable la forma en que se trataba a los integrantes de la Policía Federal. Iban a misiones, a estados, y se tenían que quedar a dormir a la intemperie, en hoteles, y eran mal vistos, no se pagaba a los dueños de los hoteles, un desorden, porque realmente lo que predominaba era la corrupción. Ahora es distinto. Se tienen estas instalaciones para que los elementos de la Guardia Nacional puedan tener refugios, lugares seguros, dignos, que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones.